Entonces, bueno, comenzando de nuevo, hoy vamos a tener como unos pequeños diferentes momentos, dentro de los cuales el primero es continuar con el trabajo de frontera móvil, que es una de las indicaciones o una de los tipos de energía que trabajamos ahora en este sistema cerrado, primera ley en sistema cerrado, ¿cierto? Y nos van a pedir entonces otros sistemas, otros procesos. Recuerde que los procesos son como los caminos que sigue cuando estamos hablando de termodinámica, un proceso es para poder pasar desde un punto uno a un punto 2, ese camino que recorre manteniendo de pronto algo constante o de pronto nada es constante, nada allí es constante. Te vamos a continuar. La primera actividad es que por favor nos coloque o nos indique allí, nos diga usted cuál fue el tipo de trabajo, cuál fue el tipo de trabajo que se vio en la última clase. ¿Cuál fue el tipo de trabajo que vimos en la última clase? Bueno, ya por aquí me están diciendo que trabajo de eje. mm, Profe, una pregunta. Dime. Es que cuando respondí, enseguida se me pasó la pregunta 2. Respondo las 5 preguntas enseguida. Sí, 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 la puede responder. Puede responder. Porque la idea es ver qué tanto entendieron o qué tanto tomaron de la clase pasada. Hacerle. Listo, vamos viendo. Profesor, en mi caso no he podido responder porque mi iPhone no me carga. Pero estás desde dónde? Desde el Desde un computador, ¿desde cuál? computador, Desde un computador pero raro. creo que pero creo que son problemas de conexión porque ya lleva tiempo cargando y nada. ¿Qué navegador estás utilizando? Chrome, Sí, Chrome es el que utilizamos generalmente. Vamos a ver qué nos dicen por aquí si a alguno le ha pasado. Bueno, por aquí dice que pasemos el link de nuevo. Profe, a mí me está pasando lo mismo que al compañero. ¿No te carga ni AirPod? No, no me carga. Bueno, pero por allá veo que sí te está, por ahí te suena, creo que cierra las otras ventanas de pronto para que no esté tan cargado. Por ejemplo, el WhatsApp por allá. Entonces, para que lo tengas presente, descargarlo. Muy bien, veo que hay algunos que sacaron 5 de 5. Muy bien. Estuvieron pendientes de la clase, vieron el video de nuevo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar los que sí pudieron. Más que todo, esto es una actividad formativa, que es para ver qué nos da. Entonces, en el primer caso, vamos entonces aquí a hacer, eh, aquí me dice gentil, está entrando gentil. En el primer caso, bueno, faltan 24 personas, no han dado respuesta. Estas 24 personas, Felipe Andrades, Profe, a mí no me deja avanzar, o sea, no sé, se bugueó. y estás desde computador. Sí, 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 estoy desde computador porque en el celular nunca me deja entrar. ¿Y estás utilizando qué navegador? Chrome, Chrome. Ujú. Actualiza, dale a actualizar a ver qué te da. me sacó.
Profe, yo estoy tratando desde mi teléfono, pero O sea, me dice estoy que teniendo no me saco. problemas. Pero cuando te sacó, ¿qué te dice? O sea, no te vuelve a dejar entrar porque él debería dejarte ingresar hasta donde terminaste, donde quedaste la última vez. ¿Qué te sale? ¿Me está escuchando, profe? Sí, ahí en este momento sí, cuéntame. No, o sea, me sale que 5 preguntas, o sea, me sale un chulito y 5 preguntas, pero no me deja, o sea, no sale más nada, no sé si es mi PC o qué. Son 5 preguntas, sí, No, pero o sea, que me sale 5 preguntas y un chulito. no entiendo allí. Y desde el celular no has bajado la aplicación, Sí, la bajé, pero cuando me meto ahí no. Ah, no te carga. ya cargó. Oh, se devolvió Profe, la pregunta, pero ya cargó. ¿a qué se refiere que el trabajo sea función de Estado? O sea, porque, o sea, no sé, no entiendo la pregunta. Bueno, resulta que, y creo, pero las personas que han respondido bien allí, pero hay dos funciones o las variables son función de estado, o sea, que depende de las condiciones que definen el estado, o función de trayectoria, o sea, que depende del camino por el que se vaya. Ejemplo, la gasolina que yo siempre me gasto para ir desde la Universidad del Norte hasta el aeropuerto, siempre es la misma, porque yo parto siempre de Uninorte y siempre llego al aeropuerto. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es falso, Falsa, profe. falsa, ¿Por falsa. qué? Porque Porque, depende de qué camino tome. y depende del Exacto. trancón. Sí, depende de otras variables que no es solamente desde dónde parte hasta dónde va. Si eso fuera así, eso es función de estado, o sea que depende cuál es mi estado inicial y cuál es mi estado final. Pero el trabajo o el consumo energético, o sea, toda esa parte va a depender de mi trayectoria o de mi camino o de la ruta que yo escoja. No es lo mismo irme por la vía 40 que irme por la circunvalar, que irme por la 46. O sea, hay muchas formas de llegar al mismo punto, pero eso no me indica que siempre voy a hacer el mismo trabajo. A eso se refiere que es función de trayectoria o función de estado. Listo, vamos a continuar. Me han reportado entonces que hay algunos problemas. Entonces, primero, encontramos aquí que habla que el trabajo, ¿cuál fue el tipo de trabajo que hicimos la vez pasada o que estamos viendo? El de Trabajo de frontera frontera móvil. móvil. Listo. El segundo, ¿cuáles procesos fueron vistos en el trabajo de frontera móvil? Isocórico, que es a volumen constante, e isobárico, que es a presión constante. El trabajo de frontera móvil es función de estado. ¿Qué acabamos de decir ahora? O sea, depende de la Es falso. falso. Es falso, ¿cierto? Listo, allí. La ecuación de trabajo de frontera móvil se define como, ahí está. Falso. Permítanme que por aquí está alguien pidiendo. Es falso, sí, es falso. ¿Por qué? Porque no es B de P, sino P de B. O sea, es lo contrario de lo que está acá. Entonces es falso. Y por último, ¿en qué diagrama TOB bajo el área bajo la curva, el trabajo de frontera, el área bajo la curva es el trabajo de frontera móvil? Entonces, temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, presión, temperatura. Recuerde que a pesar de que son 3 variables, que yo las tengo aquí por parejas, realmente el que me va a dar trabajo de frontera, si nos vamos por la ecuación que dice PdB, pues debería ser un diagrama, presión, volumen. ¿Ya? ¿Listo? Y ahí ya partiríamos. Listo. Entonces, hoy empezamos con un nuevo, seguimos con el mismo tema de trabajo de frontera. Todavía no vayan a dibujar, ya les digo a los que sí se les activa en este momento, ¿qué vamos a hacer en el momento? Entonces resulta que vamos a hacer un trabajo de frontera,
pero esta vez bajo una condición y es que nos dice que se comprime de tal manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. O sea, es un proceso a temperatura constante. Entonces vamos a desarrollarlo. Permítame aquí. Vamos a desarrollarlo acá. Entonces nos dicen aquí. Listo. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces nos dice allí que las condiciones. Entonces, ¿alguien me puede indicar o alguien me puede decir si se acuerda cómo es que se define el trabajo de frontera? Porque al final lo que me están preguntando es el trabajo de frontera. ¿Cómo se define? ¿Jóvenes? ¿Alguien? Profe, está como el área bajo la curva dentro de un proceso, en este caso térmico, a temperatura constante, en Sí, pero donde ¿cómo se define? Hay una ecuación global que siempre se debe cumplir. ¿Cuál es la ecuación? La integral de Una, P Es una de una integral, muy integral de bien. 1 a el 2. estado 1 hasta el estado 2 de de una P presión de B. al volumen. Exacto. Ojo que esta fórmula, mientras aquí hay una clave. Si esta W está en mayúscula es porque es total, por lo tanto, este volumen es en mayúscula. Caso contrario, que usted tenga volumen específico, o sea, W en minúscula, no se debe decir así, pero bueno, es para que tenga la referencia. Yo lo puedo hacer lo mismo, P, pero esta vez es volumen específico. O sea, la gran diferencia es que si aquí es volumen específico, pues esto será trabajo por unidad de masa. Y si esto es volumen total, esto será, perdón, si esto es volumen total, esto será trabajo total. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ya después de tener esto como está acá, pues yo ya puedo definir mi trabajo de frontera. Lo único es que aquí nos están dando algunas condiciones. Entonces nos dice, hey, usted va a trabajar al inicio con un dispositivo cilindro émbolo. ¿Qué es un cilindro émbolo? ¿Alguien me puede comentar cómo o por qué se caracteriza un sistema cilindro émbolo? Profesor, se le define a paredes y base rígida en donde un émbolo es variable. O sea, Profe, varía. Deme un Un ejemplo de la vida volumen, cotidiana. Deme un ejemplo de la vida cotidiana donde usted vea un cilindro émbolo. profe, un cilindro émbolo lo podemos ver en la La medicina, o sea, jeringa. Exacto. La jeringa. Eso. En un Como lo motor, comentaban allí, la jeringa, una en un jeringa es piso. un típico ejemplo de un cilindro émbolo. Un cilindro que es la carcasa o la parte de afuera y un émbolo que es el que uno hunde para que él baje líquido y se lo inyecta a las personas. Ahorita que está tan de moda el tema de las vacunas. Eso es un cilindro émbolo. Listo, volvemos acá de nuevo. Entonces nos dicen que es un cilindro émbolo, entonces al inicio hay 0.4 metros cúbicos de aire y luego a unas condiciones de 100 kilopascal y de 80 grados Celsius. Y posterior a eso, ¿cierto? Hay 0.1 metro cúbico, o sea, se reduce su volumen y la temperatura permanece constante. ¿Cómo puedo yo identificar o cómo puedo yo trabajar esto? ¿Qué luz o cómo puedo trabajar la sustancia que está acá? Porque me dicen que es aire. ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Qué me dicen ustedes? profe, hay que irnos por tablas. Tablas. ¿Habrá tablas de aire? ¿Alguien me dice si hay tablas de aire? No, no hay tablas de aire, profe. Sí hay tablas de aire, pero no son como las esperamos nosotros, como estamos acostumbrados nosotros. Entonces, las voy a proyectar de todos modos. Permítame, yo lo busco aquí, termodinámica, octava Entonces, edición. ¿a qué Ya les aire se voy a... está refiriendo? A la composición de oxígeno O sea, ya les muestro para que lo tengan presente. Sí hay tablas de aire, lo único es que no es como lo acostumbramos a ver nosotros. Esa creo que es la A17. Bueno, vamos a ver aquí. La A17, vamos a ver si la encontramos acá.
gas, tablas de gas ideal aire, que tiene temperatura, mire que no tiene presión, tiene entalpía, esto no es presión, esto es una relación de presiones, tiene energía interna y tiene entropía sub cero, que eso lo vamos a ver a futuro. Pero mire que no es la misma que vemos nosotros, que tiene temperatura, presión, que hay sobrecalentado, que hay saturado. No es la misma tipo de tabla como el que vemos en agua o vapor de agua y los que vemos en refrigerante 134A. Entonces, volviendo de nuevo a nuestro problema, entonces nos dicen es aire. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos las formas que hay para comunicarnos? Entonces los ingenieros se pueden comunicar de varias formas. ¿Cuáles eran esas formas? Tablas, ecuaciones, gráficos. Comunicar, lo podemos hacer por tablas, lo podemos hacer por ecuaciones y lo podemos hacer en el ámbito ingenieril, gráficos. ¿Listo? Listo, hasta ahí, claro. Entonces ya vimos las tablas no son lo que esperábamos porque aquí nos están dando presión y temperatura, pero esas tablas no tienen presión, o sea, no podría calcularlo o determinarlo. ¿Qué otra forma lo puede utilizar? Jóvenes, ¿qué otra forma? No, creo que ahí se puede hacer alusión a los ¿cómo se llama? Gases ideales, ¿no? ¿Y usted cómo sabe que el aire es un gas ideal? Y aquí viene la pregunta que creo que me hacía Valentina, si no estoy mal. ¿Cómo sé? Entonces yo puedo decir que aire es igual a gas ideal. Entonces viene la pregunta. Yo puedo trabajar porque, listo, si el aire lo puedo trabajar como un gas ideal, lo que me indica es que yo lo puedo simular con la ecuación de PV igual a nRT, ¿cierto? Esa sería la forma de hacer. Entonces viene la cuestión allí. ¿Es el aire puedo trabajar el aire? ¿Es el aire un gas ideal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O cómo sé yo que eso sucede? Tocaría ver que la presión sea baja. La presión es baja, vamos a ver, la presión nos dice que son 100 kilopascales, o sea, más o menos la presión atmosférica. ¿Eso será bajo, Creo que Samuel? no. No, ¿y por qué no es no es Profe, bajo? pero no podemos tomar hipotéticamente que el aire en la atmósfera se comporta como un gas ideal. Pero recuerden que para usted poder llegar a esa suposición, usted me lo debe demostrar con una condición. Si se cumple tal condición, entonces sí sucede tal cosa. Díganme ustedes qué creen que pueda estar sucediendo o que pueda pasar. Hay ¿Se que acuerdan que había compararla. una condición? ¿Había una condición? ¿Alguien se acuerda cuando hicimos el sobre gases? Que la temperatura tenía que ser alta y la presión baja. ¿Sí? Entonces decíamos, hay una condición, que es el tema de la temperatura, que si la temperatura se cumple, no importa qué pase con la presión, a no ser que la presión sea extremadamente alta. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe suceder con la temperatura para que yo pueda decir, sí, esto es un gas ideal? Profe, ¿no era que fuera 2 veces la temperatura crítica? Ah, 2 veces la temperatura crítica. Entonces, vamos a ver en la tabla A1, ya les muestro, en la tabla A1, vamos a ver aquí, vamos a ver acá, perdón, A1, que es donde están las propiedades general de todos los gases, y vamos a ver el aire. Y el aire me dice que su temperatura crítica es 132.5 Kelvin. ¿Ya? Entonces vuelvo al tablero y me dice, hey, yo debo ser 2 por 132,5 Kelvin, o sea que yo debo ser por lo menos 265 Kelvin. ¿Cuál es mi temperatura? ¿A qué temperatura estoy trabajando yo? Estamos a 270, 150.2 grados Kelvin, profe. ¿Cuánto? 150. 150.2. 353. 353 Kelvin. Se cumple que la temperatura que yo estoy trabajando es mayor que la temperatura
que 2 veces la temperatura crítica? Sí se Sí. cumple. Sí se cumple. Entonces, esta es la condición suficiente, pero yo borro acá porque le puse mal acá. Esa es la condición suficiente para decir que es un gas ideal. Un gas ideal. Listo. Entonces, si yo ya tengo esta condición, ya se cumple, yo ya puedo estar un poco más seguro o puedo estar un poco más confiado en utilizar una ecuación que es lineal, como ya lo vimos ahora, una ecuación que es lineal. ¿Cuál era la ecuación? Entonces decíamos, mire, ya puedo utilizar la ecuación que dice P por B igual a N RUT, o una que es que también es lo mismo, que es P por B igual a la masa por R por T, o puede utilizar, que es lo mismo, volumen específico R por T. Las tres ecuaciones que están ahí son ecuaciones para lo mismo, para gas ideal. ¿Cuál creen ustedes que me serviría trabajar en este caso? Profe, antes de que pase, me perdí un poco o sea, se me entrecortó y no entendí muy bien lo de la temperatura. ¿Podría repetir ese pedazo, por favor? Sí. ¿A qué temperatura se encuentra inicialmente? Se encuentra a 80 grados Celsius. ¿Sí? A 80 grados Celsius. Y la condición es que si usted quiere considerar el aire o el aire es un gas ideal, para que esto suceda, debe pasar que la temperatura sea mayor que 2 veces la temperatura crítica, mayor o igual. Les voy a ponerlo acá. Entonces, si la temperatura en la cual se encuentra el gas es mayor o igual a 2 veces la temperatura crítica, entonces usted se encuentra como un gas ideal. Entonces comparamos y estos 353, o sea, esto es 273, bueno, coma 15 más 80 Celsius para que me dé en Kelvin, la temperatura en Kelvin. Y entonces ahí nos decía, mire, eso es 353 y 353 es 90 grados mayores o 90 unidades mayores de lo que es el 2 veces la temperatura crítica. O sea que si este fuera el domo, ojo que le estoy diciendo, si este fuera el domo, el caso si fuera el domo, y esta es la temperatura crítica, usted se encuentra por acá arriba, o sea, muchísimo más arriba, que es lo que nosotros hemos llamado como gas ideal. ¿Entendido hasta ahí? ¿Al compañero? Sí, señor profe. Listo. Entonces, ya tengo la ecuación, ya sé que es un gas ideal. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo utilizo en esta ecuación entonces voy a retomar acá, que el trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de la presión por el cambio del volumen? Entonces, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué hago? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Cuál es la clave cuando yo tengo esta ecuación? Dígame. ¿Sí? Analizar que se mantiene constante. Bueno, ya sabemos que la temperatura es la que se mantiene constante. Esa fue la temperatura es la que permanece constante. Porque así lo dice el problema. Pero ¿cómo lo hacemos acá? ¿Cuál es la clave? Le voy a dar toda la información de la clave. Usted lo que tiene que hacer es conseguir una ecuación donde se despeje la presión. Y esa ecuación donde se despeje la presión la mete en esta integral y la desarrolla. Esa es la clave. Entonces, ¿cuál de estas tres va a utilizar usted? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál cree usted? La tercera. La tercera tiene volumen específico. Y acá estamos trabajando con volumen total. Y acá, otro indicativo de eso es que acá los valores que nos están dando están en volúmenes totales, no específico. O sea, descarto esta. O sea, profe, que podemos utilizar la primera. La primera tiene número de moles Profe, la y segunda que tiene tiene... más. ¿Cómo, perdón? La segunda que tiene más. La segunda, sí, de hecho debería ser. Pero la primera, ¿por qué no la recomendaría? Porque tiene número de moles y tiene RU
o sea, usted tiene que ir a utilizar una constante universal cuando esta R, recuerde que para pasar de RU a R es dividir R sobre el peso molecular. Entonces, para buscar el número de moles y todo eso, pues ya puedo utilizar la segunda ecuación. Entonces, yo ya sé que si utilizo la segunda ecuación, la voy a poner acá, entonces yo ya puedo despejar de acá que la presión es igual a la masa por R por T sobre el volumen total. Entonces, ya tengo una ecuación de la presión o donde despejo la presión. ¿Qué hago con esta ecuación? Ah, bueno, ya la puedo venir a reemplazar acá. Entonces, recuerden, entonces, bueno, entonces yo ya tengo la ecuación, vuelvo y la como acá. P por B igual a M por R por T. Entonces, pregunta, ¿qué es variable de acuerdo al problema que está allí? Ojo que si tienen alguna duda, no entienden o algo, saben que pueden preguntar en cualquier momento, ¿no? Profesor, Si yo disculpe, dígame, ¿por qué si puedo usar la segunda y no la tercera? porque la tercera es con volumen específico y acá es volumen total. O sea, yo podría utilizarla, sí, pero si me estuvieran pidiendo el volumen por unidad de masa o los datos que me den en el problema fuera el volumen y por aquí hubiese la masa, entonces yo lo dividiría simplemente, pero es que los datos que nos dan directamente son volumen total, ¿ya? B mayúscula, no B minúscula, V minúscula. Ok. Listo, o sea, es por lo que nos dieron, pero que la pudiéramos utilizar, claro que sí. Listo, ahora, dígame, ¿qué es variable? ¿La presión cambia? ¿La presión desde el estado 1 al estado 2 cambia? Debería, profesor. ¿Por Sí, qué profe. debería? El problema no lo indica, el problema no lo dice directamente, pero ¿por qué debería cambiar la presión? Porque Profe, dice que se porque, comprime el aire. nos Se están hablando de comprime el compresión. aire, se disminuye el volumen, hay un cambio, hay un movimiento del émbolo. Para que eso suceda en algún momento, sí, tuvo que haber de pronto un cambio de volumen, de presión, perdón. ¿Hay cambio de volumen? Sí. ¿Por qué? Porque acá dice punto También. 4, aquí dice punto 1, o sea, sí. ¿Hay cambio de masa? No, No. profe. No, La No. profe. masa nunca varía porque no se le está agregando. Ojo, nunca varía mientras estemos viendo esta parte de la unidad o lo que estamos viendo de sistema cerrado. Porque en sistema cerrado, un indicativo del sistema cerrado es que no entra masa y no sale masa. Entonces, estamos en sistema cerrado y eso es válido acá. Es cierto, esto es una constante. Vamos a ver cómo le colocamos acá. Entonces, esto es una constante, ¿cierto? La R es constante. Sí, pero depende del material. Claro, depende de la sustancia, pero estamos hablando de aire. Para el aire, esta R es una constante, o sea, esto no va a variar. ¿Y la temperatura? No Sí, es constante, porque ahí mismo ¿No? dice. Es constante porque el mismo ejercicio nos dice. Dentro permanece constante. Por lo tanto, mire que todo lo que está a la derecha de la ecuación es una constante, ¿cierto? O sea que yo esta ecuación, pues también la pudiera reflejar como presión por volumen igual a una constante, C de constante. O sea, todo lo que está a la derecha es una constante. O sea que si yo despejo la presión, yo puedo decir que la presión es lo mismo que una constante sobre el volumen y esta la reemplazo acá. Entonces yo voy y la reemplazo aquí, ¿cierto? Y entonces empiezo a colocar trabajo de frontera, la B es de frontera, igual a la integral de 1 a 2 de constante sobre volumen por el cambio de volumen. Como es una constante, dígame. Este sería, digamos, el proceso para demostrar que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2, ¿cierto? O sea, luego metiéndolo dentro del... Sí, metiéndolo, o sea, esto es para sacar la ecuación que nos sirve, porque ustedes ya vieron, trabajo de frontera para un proceso isocórico, ¿igual a cuál? ¿A qué es igual cuando es isocórico? A cero. A cero, ¿por qué? Porque no hay un dB, no hay un cambio de volumen. Trabajo de frontera cuando tengo presión constante. La presión sale de esta integral por ser una constante, entonces simplemente queda P delta dB. Y ahorita estamos en isotérmico para sacar la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación?
para determinar el cambio o el trabajo de frontera a temperatura constante. ¿Listo? Listo, entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, yo sé que la constante la saco, hago la integral de 1 a 2 de dB sobre B. ¿Que esto es igual a qué? ¿Alguien me puede decir? A la constante desde 0.4 No, a, pero esto en términos generales es ¿qué? al logaritmo natural del volumen. Volumen natural del volumen evaluado entre 2 y 1, ¿cierto? O sea, esto podría ser igual a constante por logaritmo de B2 sobre B1, ¿cierto? Y esta sería, en términos generales, global, la ecuación de frontera. Ah, si a usted le dan la información inicial, pues usted dice P1 por B1 por logaritmo de B2 sobre B1. No, no tengo las condiciones iniciales, tengo las condiciones finales. Ah, entonces usted dice P2 por B2 por logaritmo de B2 sobre B1. No, no tengo las condiciones iniciales o tengo la información de lo que vale la constante. O sea, ¿por qué reemplacé la constante? Por M por R por T. O sea que esto también lo hubiera podido decir yo que es masa por R por T por logaritmo de B2 sobre B1. Y mire que las tres ecuaciones son válidas para hallar el trabajo de frontera móvil cuando la temperatura es constante. O sea, cuando yo tengo un proceso isotérmico. Ahora viene la pregunta. Esa es la ecuación. Ahora viene la pregunta en el NIRPOD. ¿Cómo lo graficaría usted en el NIRPOD? ¿Cómo lo graficaría usted en el NIRPOD? Aquí. ¿Cómo lo haría usted? Ahora sí pueden utilizar la pizarra que tienen ustedes, los que la tienen activa. Veo que son 79 los que la tienen activa. Dibujen, por favor, cómo sería el proceso isotérmico. Listo, profe. Ujú. Vayan haciéndolo. Yo aquí voy viendo quién lo va haciendo y quién no. Profe, ¿hay algún problema si no me carga el Nerfot? Me sigue sin cargar. No sé, es que no sé si sea tu O sea, me internet quedé, o... a lo mejor porque me quedé en pantalla blanco y le he dado refrescar la página y nada. Ajá, eso me pasa a mí varias veces, no sé por qué. Yo pensaba que era lo único que le pasaba. que varias veces y no le pasa. Recuerden que deben dibujar y darle enviar, porque si no, no nos llega. Bueno, por ahí ya los veo que están enviando. Profe, entonces dado que sería una compresión, sería un trabajo negativo, ¿no? Un trabajo, bueno, hay que ver eso, ya vamos a ver esa parte. ¿Listo? El profesor, me disculpa, ahora puede regresar un momentico a lo de las ecuaciones y eso. O sea, ¿quiere que ponga las ecuaciones? Sí, ahorita Mientras, un momentico. mientras van colocando las... Ujú. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver, un momento. Vayan haciéndolo.
¿Listo? ¿Cómo vamos? Profe, un minuto más. Dale. Es dibujar o hacer el gráfico, cómo sería el comportamiento. Aquí estamos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Listo, entonces vemos que vamos a proyectar, a ver compartir. Aquí, esta es una de las personas que, ojo, él partió de punto 4, pero aquí la persona partió desde mucho después. O sea, no limitó la gráfica a un proceso. Aquí van varios. Bueno, aquí vamos a compartir este. A pesar de que el gráfico, bueno, aquí dijo que iba desde este punto hasta este punto. O sea, este sí está, digamos, un poco más limitado. Vamos a ver otro. Este proceso, el que vamos a mostrar, nos dice que fue desde una presión mucho más alta, donde había un mayor volumen, a una presión más baja, donde hay un menor volumen. O sea, él se relajó, no presionó tanto y el volumen disminuyó naturalmente. Ojo con este proceso. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Y vamos a ver este último. Listo. Vamos entonces a determinar, este es el gráfico. ¿Cuánto le da el valor? Por favor, me indica cuánto le da. Permítame en un momento. ¿Cuánto le da? Cosa, profe. El trabajo. Permítame un momento. Listo. Entonces, mire que cuánto le da, cómo se hace o cómo se determina. Entonces, tenemos aquí, ya tenemos la ecuación, esta ecuación. ¿Cuál de las tres utilizamos? ¿Cuál de las tres? Permítame, yo le hago aquí un zoom, un pequeño zoom aquí. ¿Cuál de las tres utilizamos si nos están dando el volumen, la presión y la temperatura inicial? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál? ¿El La primero? primera, ¿no? Sí, Bueno, la La primera. entonces con la primera, usted sabe que puede decir que el trabajo de frontera es igual a P1 por B1 por logaritmo de B2 sobre B1. O sea que esto sería trabajo de frontera igual a la presión 1, que son 100 kilopascales, por volumen 1, 0.4 metros cúbicos, 0, por logaritmo de 0,1 sobre 0,4. Y esto, ¿cuánto fue que les dio? ¿Alguien me puede decir? 40. ¿Cuánto les dio? Menos 55,45. 45. Unidades. ¿Cuáles son las unidades? En watts, En watts. ¿Cómo sabe? porque están en ¿Cómo lo puedo determinar? pascales por metro. Metro cúbico por kilopascales me da en kilojoule. El watt es cuando usted tiene joule sobre segundo. En nada de lo que está acá tiene segundo. Entonces esto es kilojoule. Mire que era W mayúscula. Si estos volúmenes específicos, o por ejemplo este volumen específico tuviera
un kilogramo, automáticamente esto se viene con un kilogramo y esto hubiese sido kilogramo y eso sería W minúscula. Te lo voy a borrar de aquí antes de que alguien lo copie y crea que era por unidad de masa. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A mí no me quedó muy claro, o sea, cómo usted llega a las tres ecuaciones esas que tiene ahí. Pues el valor de C. ¿Por qué? Porque logaritmo de B2 sobre B1, todos tres las tienen. Pero C, mire que aquí sacamos C como PB igual a C. O sea, puede ser P1B1 igual a constante, P2B2 igual a constante o PB igual a MRT y de ahí también saqué la otra constante. Entonces P1B1, P2B2, MRT. ¿Me entiende allí? Sí, pero o sea, entonces si calculamos con cualquiera de esas tres nos debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí, le debería dar lo mismo, claro. Lo único es que aquí no tenemos la masa, porque el problema no nos dio la masa. Tendríamos que ir a buscar cuál es el valor de R y ahí sí utilizar los valores, multiplicarlo y debería darnos lo mismo que P1 por B1 o P2 por B2. Profe, una pregunta, ¿en qué tabla exactamente se encuentran los valores de R? De R, en la A1, en la A1. tabla A1. Ok. Gracias. Listo. Bueno, vamos entonces con este. Nos dio signo negativo. ¿Qué significa que sea signo negativo? ¿Qué significa que nos haya dado menos 55,45 negativo? O sea, menos, o sea, negativo. ¿Qué nos podría indicar eso? Que la trayectoria es inversa, o sea, que va es una compresión. Más que eso es, ¿qué le está sucediendo al gas? ¿Qué le está sucediendo? El volumen disminuye. Se está comprimiendo, el volumen se está disminuyendo, alguien le está ejerciendo un yugo o lo está dominando. Eso sería como el resumen allí. Ok, vamos con la siguiente, que es un proceso politrópico. Entonces, el proceso politrópico no es isocórico, o sea, él se puede volver un isocórico o un isobárico o un isocórico o un adiabático, o sea, cualquiera de esas versiones. Lo que pasa es que el proceso politrópico se rige por una ecuación muy sencilla que dice que la presión por el volumen elevado a un exponente n es igual a una constante. O sea que si usted tiene acá presión 1 por volumen 1 a la n igual a constante, presión 2 por volumen 2 a la n igual a una constante. O sea, en ese caso todo sería constante. Perdón, sí, todo elevado a la n, la B, el volumen, no la presión, solamente el volumen elevado a la n es igual a una constante. Entonces, si seguimos esa misma lógica, entonces podríamos ver el siguiente problema. Ya les indico. Nos dicen lo siguiente. Entonces, y a partir del problema yo ya voy a desarrollar la ecuación, así como hicimos con el tema de temperatura constante. Resulta que yo voy a tener en ese punto, o voy a tener allí, que tengo un cilindro émbolo. Volvemos lo mismo, un cilindro émbolo va cambiando todo, ¿cierto? Va cambiando como tal el volumen, va variando el volumen y todo. Y resulta que tengo que es nitrógeno, que tiene un volumen específico de 0.07, tiene una presión de 130 kilopascales y una temperatura de 120. Entonces, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver que también tengo un volumen final, no me lo dicen acá, no me lo están indicando, pero sí me indican que tengo una presión y una temperatura que es diferente a la que yo tenía inicialmente. ¿Ya? Entonces, hay un cambio de temperatura, hay un cambio de presión. Yo supongo, sin verificar, yo supongo que el volumen también está cambiando, porque si no hay cambio de volumen, no hubiese trabajo de frontera. Entonces, vamos a desarrollar este problema y me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Cuál creen ustedes que pudiéramos ser el resultado? ¿Cómo pudiéramos calcular el resultado allí? ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿Escucho ideas? Profesor, yo tengo una pregunta.
Dígala. leyendo el enunciado, ¿cómo podemos determinar que es un proceso isotrópico? Porque, bueno, nada es constante. O sea, cuando nada es constante, porque es que te están diciendo, permítame, te están diciendo que P por B a la N es igual a una constante, control Z aquí, a una constante, donde la presión no es constante, el volumen no es constante, la temperatura constante. O sea, no te están indicando directamente que eso es así, ¿cierto? No te lo están indicando. Entonces uno dice, esto es un proceso politrópico donde nada se consideraría constante en un inicio. Habría que verificar si luego de aplicar proceso politrópico en algún momento esto se vuelve constante. ¿Listo? Profe, Entonces pero, ahí, o sea, entonces, ¿cómo definimos proceso politrópico? No es cuando varían todas las variables. sí, sí, o sea, cuando un indicador es cuando de entrada las variables no son la temperatura, presión, volumen, no son constantes, o sea, no te están indicando que son constantes como tal. ¿Ya? Ah, bueno, por aquí hay una mano levantada. Daniel Marengo. No la había visto. ¿Daniel? Ya, esa era la pregunta, profesor. Ya se la Ok, hice. listo. Entonces, mire que, y el problema nos está indicando, hey, P por B a la 1.4 es igual a constante. Entonces, si yo ya tengo esto y tengo la ecuación que me indica que el trabajo de frontera es igual a una integral desde 1 a 2 de la presión por dB. ¿Cómo puedo unir estas dos ecuaciones que están ahí para poder determinar para un proceso politrópico cuál será el trabajo de frontera? ¿Cuál es la clave allí? ¿O qué nos pide la ecuación de la derecha? ¿Alguien que me indique? ¿Qué deberíamos hacer? Despejar la presión. Despejar la presión, esa es la clave. O sea, siempre es tratar de buscar una ecuación donde yo pueda despejar la presión para reemplazarla acá y hacer el desarrollo que normal. Esto sería constante sobre volumen a la n, ¿cierto? Entonces, esto es trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de constante por volumen a la n de B. Trabajo de frontera es igual a una constante que sale de la integral de B a la menos n, que es lo mismo que 1 sobre Bn de B. Y entonces, al hacer la integral, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo obtener allí? Profesor, sería ¿Sería qué? A ver, ¿cuál sería acá? Voy a hacer la integral de acá. Dígame cuál es la integral entonces aquí. Integral de B a la menos n. ¿Cuál sería? B a la 1 menos n. B2 de menos n más 1, ¿cierto? Menos B1 a la menos n más 1. Y todo esto dividido entre ¿quién? menos n más 1. Menos n más 1. Y esta sería la ecuación. Obviamente hay que determinar cuál es la constante. Pues la constante aquí, mire que aquí habíamos dicho que C es igual a P por B a la N. O sea que si yo reemplazo ese valor, yo puedo decir, mire, el trabajo de frontera es igual a P por volumen a la N, que multiplica a B2 menos N más 1 menos B1 menos N más 1 sobre menos N más 1. ¿Cierto? Ahora, si yo multiplico esto primero, este primer número o esta primera parte de la ecuación, yo voy a encontrar que yo aquí puedo colocar P1B1 o P2B2, porque al final P1B1 igual a constante o P1, perdón, P2B2 a la N igual a constante. O sea que si yo distribuyo esto, es lo mismo que yo decir P2 por B2 a la N, que multiplica a B2
menos n más 1 menos P1 B1 a la n que multiplica a B1 a la menos n más 1 y todo esto a la n a la menos n más 1. Queda B2 a la n por B2 a la menos n. B a la 1. O sea, B. O sea que sería P2, B2 menos P1, B1 sobre menos n más 1. Y esta sería la gran ecuación que tuviéramos nosotros para definir cuando nada es constante en principio, cuando nada es constante, cuál sería el trabajo de frontera de un proceso politrópico. ¿Qué sucede? Ah, bueno, y aquí hay que hacer la aclaración, ¿no? Como siempre. Vamos a borrar aquí. Para n diferente de 1. ¿Cierto? Si n es igual a 1, ¿en qué se convierte esto? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué? En el anterior proceso. En el anterior proceso. Entonces, mire lo que nos está diciendo aquí el compañero. ¿Cómo así? Sí. Si usted tiene la ecuación P por B a la N igual a constante, ¿qué sucede si N es igual a 0, por ejemplo? ¿En qué se convierte esta ecuación? Isocórico. Isobárico. ¿Eso qué? Isobárico, presión constante. ¿Por qué isobárico? Porque n igual a 0 es lo mismo que decir P, B a la 0, o sea, P por 1, o sea, P igual a constante. Mire cuál es la condición, que a pesar de que tengo la fórmula de proceso politrópico, si en el proceso politrópico mi n o mi constante o mi exponente es igual a 0, ese proceso se va a convertir en un proceso isobárico. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Entonces, automáticamente esto se convierte ¿en qué se convierte si n es igual a 1? En un isotermo. En t igual a constante. ¿Qué sucede si n es igual a infinito? O sea, un número muy grande. Es isocórico, profe. Es isocórico, o sea, volumen igual a constante. ¿Y qué sucede? Que aquí de pronto no lo tienen tan claro. N es igual a Cp sobre Cb, que algunas veces ustedes lo llamaron como K o alfa, creo que lo llamaban ustedes en física calor-ondas. Esto se da cuando tenemos un proceso adiabático. Exacto. Bueno, ahí se acordaron. Y mire que a partir de la misma ecuación de un proceso politrópico, yo puedo llegar a otros procesos más simples, como si se mantiene constante la presión, si se mantiene constante la temperatura, si se mantiene constante el volumen, o si la cantidad de calor que entra es la misma cantidad, o el diferencial pues, de calor es el mismo, es igual a 0. Entonces, ahí sale. Pero entonces, aquí está la ecuación general, pero ya tenemos diferentes ecuaciones que hemos sacado dependiendo si tenemos isocórico, isobárico, isotérmico u otro sistema que nos hayan dado. La clave de este tipo de problemas es que usted pueda identificar n y la constante. Si usted puede identificar eso, pues puedo agregarlo automáticamente acá en esta ecuación. Ya teniendo esos resultados, ya teniendo esta ecuación, entonces volvamos al problema como nos lo habían planteado. Vamos a ver si allí lo podemos colocar. Y nos dice, mire, es que usted tiene un dispositivo cilindro émbolo que contiene 2 kilogramos de nitrógeno a 100 kilopascales y 300 Kelvin. Y el nitrógeno se comprime siguiendo una relación PB igual a 1.4 igual a constante hasta llegar a un valor de temperatura de 360 Kelvin. ¿Cuál será el trabajo de frontera? ¿Qué creen ustedes que podemos trabajar acá? ¿O cómo lo podemos trabajar? Podríamos determinar la presión. La presión al final. En cualquiera de los dos. Pero la presión inicial la tengo, que son 100 kilopascales. Ahí tengo 100 kilopascales, ya tengo una presión.
Pero recuerde que si yo voy a calcular el trabajo de frontera, yo requeriría tener o necesitaría utilizar una ecuación. Y para utilizar la ecuación, pues sí requiero partir desde una ecuación o de unos datos. ¿Qué ecuación puedo utilizar para este problema? ¿Alguien me puede indicar? ¿Jóvenes? PBRMT. Profe, podemos utilizar la de la PBMRT, profe. ¿Y por qué? O sea, ¿qué les indica a ustedes? Recuerde que debe cumplirse una condición. ¿Qué Pues se debe cumplir? tenemos masas y presión. Sí, tenemos masa y presión. Pero ¿qué puedo utilizar yo para utilizar la ecuación que me están indicando por ahí? El R del nitrógeno, ¿no? El R del nitrógeno. Pero el R del nitrógeno yo lo puedo buscar fácil. Pero ¿por qué usted puede utilizar esa ecuación de PV igual a MRT? O Porque sea, nos para vamos uno poder llegar hasta allá y decir, verificamos utilizar esta ecuación, debe suceder algo. ¿Qué es lo que debe suceder? Que la temperatura la alta sea o la 2 veces la baja. crítica. Ah, ok. Entonces, nitrógeno es igual a gas ideal. Es la pregunta que debemos hacernos para saber si utilizamos la famosa PV igual a MRT. Entonces, debe suceder que la temperatura sea mayor o igual que 2 veces la temperatura crítica. Entonces, vamos a ver 2 veces por la temperatura crítica del nitrógeno. ¿Dónde encontramos la temperatura crítica del nitrógeno? Vamos a las tablas A1 y buscamos nitrógeno, nitrógeno. Vamos a ver si lo encontramos. Nitrógeno, y nos dice que el nitrógeno tiene una temperatura crítica de 126.2. 126.2. Entonces me vengo acá, coloco 126,2 Kelvin y me dice que esto es 252.4. 252,4 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura que yo tengo? Acá tengo 300 y acá tengo 360. Si se cumple a 300, téngalo por seguro que a 360 también se cumple. Yo tengo 300 Kelvin. ¿Se cumple esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, o sea que P por B es igual a M. Puedo utilizar esta R por T. Puedo utilizar esta ecuación. ¿Cierto? Ahora, nos dicen que es un proceso politrópico, ¿cierto? ¿Qué significa que es un proceso politrópico? Pues que se rige por una ecuación que dice P por B a la N es igual a constante, donde esta N nos la está indicando el problema acá, es presión por volumen a la 1,4 es igual a una constante, ¿cierto? Entonces, ya tengo esta ecuación, yo puedo utilizarla si quisiera allí en ese punto, ¿cierto? Pero nos indica entonces que el trabajo de frontera es igual para un proceso politrópico. Nos dice que es igual, y aquí lo traigo de nuevo, ya sé que n no es igual a 1, que es 1,4, o sea que la puedo utilizar y puedo decir, mire, P2 por B2 menos P1 por B1 sobre menos 1,4 más 1. ¿De dónde saqué el menos 1,4? Nos lo da el problema, el exponente, y así pudiera yo colocar o pudiera determinar el trabajo de frontera. ¿Me están dando la presión final? ¿El problema me da la presión final? No. No. ¿Qué me están dando al final? Me están dando la temperatura. Entonces, ¿yo cómo puedo relacionar esa parte allí? ¿O cómo lo puedo relacionar? ¿Alguien sabe? Tendría que hallar la presión 2 por la ecuación que ya planteamos allá. Bueno, entonces le voy a decir, ¿qué pasa si aquí es P2, B2? Esto es igual, ¿qué estaría a la derecha? M2, ¿cierto? Por R por T2, ¿cierto? Y si es P1 por B1, ¿a qué sería igual? A la masa 1, que sería igual a la masa 2. Ajá.
por el R por el T1. T1. O sea que yo, en este caso, permítame, yo trato de correr esto. Aquí. Entonces, en este caso, yo voy a encontrar que no tengo la expresión y el volumen, pero sí tengo la temperatura. O sea, yo aquí podría utilizar algo que diga trabajo de frontera es igual a M por R por temperatura 2 menos temperatura 1 dividido menos 0,4. ¿Me entienden ahí de dónde salió esa información? ¿Cómo lo pude obtener? Sí, profe, se reemplaza lo que ya planteamos arriba y se saca el factor común que sería la masa y la constante. Ok. Si alguien tiene dudas, por favor me comenta. Si no, yo continúo. Profe, o sea, dígame. O sea, lo que pasa es que, ¿cómo sería para el cálculo del trabajo en el proceso isotérmico si en S la N es igual a 1? Con la ecuación que hayamos. Ok, no se puede hacer directamente con la del proceso politrópico. No, porque N es tiene que ser diferente de 1. Okay. Y ahí es donde utilizamos esta ecuación aquí. Vamos a ponerla aquí de colores. Vamos a ponerla aquí. Que nos dice que el trabajo de frontera es C logaritmo de B2 sobre B1. Cuando N es igual a 1. Cuando N es diferente de 1 y es un proceso politrópico, puedo utilizar esta ecuación. Okay. ¿Me entiende? Listo. Listo. Entonces, ¿Podría repetir eso último que dijo? Que no alcancé a escuchar. ¿qué te repito? Es que se entrecortó lo último que estaba diciendo. Y yo te estoy escuchando súper bajito. Pero bueno, te voy a decir que si usted tiene N igual a 1, entonces usted no utiliza esta ecuación porque aquí dice menos N más 1. Menos 1 más 1 daría 0. Esto se indetermina. Entonces, cuando N es igual a 1, entonces usted utiliza esta ecuación de logaritmo. La de logaritmo que es cuando es un proceso isotérmico. ¿Me entiende allí? Sí, profe. Gracias. Listo. Entonces volvemos acá. Volvemos aquí. Y nos dice entonces que la masa, ¿cuánto era la masa? El problema nos indicaba que la masa eran 2 kilogramos. Entonces yo coloco 2 kilogramos por R. ¿Dónde veo el R? Entonces voy a las tablas A1, busco el nitrógeno y veo que esta columna, téngalo por seguro que esta es la del nitrógeno, punto 2968 kilojoule kilogramos Kelvin. Punto 2968. Punto 2968 kilojoule kilogramo Kelvin por la diferencia de temperatura. La temperatura 2 nos dice que es 360. La temperatura 1 es 300. Aquí sería 360 Kelvin menos 300 Kelvin para cancelar con estos Kelvin que están acá abajo, ¿cierto? Y todo esto dividido entre menos 0,4, ¿cierto? 0,4. Y entonces estos kilogramos con estos kilogramos y me queda en kilojoule. O sea que el trabajo de frontera, ¿cuánto les da a ustedes el trabajo de frontera? ¿Alguien me puede decir? 89.04 me dio a mí. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué significa que me dé negativo? ¿Alguien me puede decir qué significa? Que comprimió. Que comprimió, que se disminuyó su volumen, que alguien, una fuerza exterior, está reduciendo el volumen como tal. Entonces, eso es lo que sale de este análisis. Entonces, cerrando acá, o concluyendo acá, o revisando acá, el trabajo de frontera, que es uno de los tantos trabajos que podemos indicar, ¿cierto? Que podemos encontrar, se da porque hay un cambio de volumen.
Entonces, permítame, yo les pongo la diapositiva. ¿Y era esa? No me acuerdo ya, permítame. Era esta. Y ahí pueden colocar el resultado. Entonces, por favor, coloquen el resultado. Es solamente un indicativo de que ustedes están pendientes. Ya lo acabamos de calcular, ya me lo acaban de dar. Les dio negativo. Entonces, por favor, introduzca el resultado. Profe, ¿con las unidades o sin las unidades? Con las unidades. Póngala con unidades para que identifiquen cuáles fueron las que utilizaron. Les doy una recomendación. Si, por ejemplo, las preguntas que se le hacen a ustedes dice cuál es el trabajo en kilojoule encontrado, como yo ya le di la indicación que debía ser en kilojoule, usted solamente pone el número. Pero si llegado el caso le dice cuál es el trabajo, usted coloca tanto el número como la unidad para que uno pueda identificar que usted supo manejar las unidades. Profe, otra pregunta, ¿kilojoule es K minúscula, J mayúscula o las dos Sí. mayúsculas? No, eso es algo que sucedió, que hablamos en el reto número 2 de unidades. Sí, exacto, por eso fue que Porque pregunto porque se me la olvidó. K mayúscula es Kelvin. O sea Exacto. que y la M es metros, por ejemplo. Y kilómetro 5, que es la librería de la universidad, significa Kelvin mega. No kilómetros, sino Kelvin mega. Ese es uno de los problemas a la hora de escribir que puede tener fallo allí. Profesor, Dígame. disculpe, es que a mí se me acaba de reiniciar como el internet y cuando entré otra vez estaba en una pregunta y no sé qué están haciendo. Juliana, recuerde que eso tiene un signo, ¿no? Eso tenía un signo. Vuelve, repíteme la persona que me está hablando. Ah, profe, es que se me reinició el internet y cuando volví a entrar había una pregunta y no sé qué se está haciendo, entonces no sé. Ah, el resultado del ejercicio que acabamos de hacer. Entonces coloque eso allí. En vez de escribir el número, coloque eso. Se me reinició el internet. Estoy Ok. haciendo una parada para ver quiénes están pendientes de allí. ¿Listo? Listo. Perfecto. Aquí dice que el 46% de las personas ya respondieron. Hay algunas personas que todavía no se han dado, o bueno, yo sé que también hay personas que tuvieron fallos del internet, pero yo sé que pueden colocar cualquier cosa, puntos suspensivos o bueno, algo para indicar que sí no está siguiendo. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a parar la pregunta. Vamos a ver qué me indican ustedes. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Listo, entonces continuamos. Nos dice entonces que la primera ley de la termodinámica, lo que nos dicen a la larga es un balance de masa y energía. ¿Cierto? El balance nos dice, mire, la energía que está entrando menos la energía que está saliendo, eso debe ser un indicativo de la cantidad de energía que está sucediendo en el sistema. Ok, eso es con respecto a la energía. Vamos a encontrar que si es en la letra mayúscula, ¿qué significa la E mayúscula? ¿Qué unidades son? ¿Alguien se acuerda? Energía absoluta. Sí, pero son totales, o sea, no es por unidad de masa, que sería el caso si fuera en minúscula. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que todo lo que entra menos todo lo que sale es igual al cambio de energía en el sistema.
Entonces, la transferencia neta de energía, que puede ser todos los tipos de energía, puede ser calor, trabajo, cinética, potencial, química, o sea, todos esos tipos de energía, inclusive la masa, una masa que entre con cierta cantidad de temperatura, o sea, con una temperatura indica que hay una cantidad de energía, esa masa puede entregar energía. Esto sería el balance en forma general. Pero vamos a ver entonces que yo puedo decir, mire, si yo lo referencio con respecto al tiempo, entonces yo voy a ver que voy a tener energía o E punto, y este punto que tiene en la parte superior es indicando o es analizando que es por unidad de tiempo. Entonces allí sería E punto, y cambio de energía del sistema por unidad de tiempo, ¿cierto? Y ahí es donde usted calcularía la cantidad de energía por unidad de tiempo, que sería kilojoules sobre segundo, que sería unidades de kilowatts. ¿Listo? Entonces, ese sería como el balance general. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno. Profe, disculpe, la E arriba tiene un puntico de qué es. Sí, es un puntico que significa que esto es por unidad de tiempo. Ah, ok, listo. Es una tasa que es por unidad de tiempo. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Ok. Listo. Vamos con entonces a determinar o ver que yo también tengo cambios de energía por unidad. Este tipo de derivada, que es una derivada parcial, que es una derivada que cuando usted la integra, usted no va a encontrar un delta. Usted no va a hallar un delta de energía. Usted lo que va a hallar es una energía total. O sea, dicho de otra forma, permítame aquí, les doy una pequeña explicación. Acá. Vamos a encontrar permítame acá. Vamos a encontrar que si usted tiene un cambio de energía y usted lo integra, su resultado no es delta de E. O sea, este tipo de derivada va a tener en cuenta como diferentes caminos, ¿ya? Mientras que una derivada total, pues usted dice delta de E. Esto sí es válido, ¿ya? Entonces, para que tengan presente que esto se debe a los tipos de energías que tenemos nosotros. O sea, ¿se acuerda que ahorita al comienzo decíamos el trabajo es una variable o es una, se me olvida la palabra, de frontera, de estado, es función de estado o es función de trayectoria? Resulta que el trabajo, que es un tipo de energía, es función de trayectoria, o sea, depende del camino que usted va a recorrer. O sea que no es simplemente punto final, punto inicial y saque la resta de ellos, sino que usted debe tener en cuenta que si usted cogió este camino o cogió este otro camino, o sea que hay muchas formas de llegar desde un punto inicial a un punto final. A lo que nos referimos allí entonces es que, para que lo tengan presente, la integral de una derivada parcial no debe ser un delta, no es un delta de energía como tal. ¿Listo? Volvemos acá. Entonces, vamos a encontrar que aquí está E mayúscula, que significa que es energía total, o E minúscula, que significa que es energía o tipo de energía por unidad de masa. Permítame aquí. Entonces vamos a encontrar acá. ¿Qué sucede si yo estoy en un ciclo? Un ciclo, características de un ciclo, es que el punto inicial mío va a ser mi punto final. Yo puedo recorrer o puedo hacer muchos caminos, muchos recorridos, pero al final vuelvo al mismo punto. Entonces, a este punto, entonces yo hago el recorrido y voy a encontrar que el delta, ¿sí? Al final, entonces, la energía del sistema, o sea, toda la energía que tiene mi sistema, va a ser igual a E2, que es la energía en el estado 2, menos E1 en el estado inicial. Esto es energía total, el sistema, lo que queda al final. Y resulta que eso es igual a 0.
¿Por qué es igual a 0? ¿Por qué es Permítame, no sé si ustedes están viendo. Creo que no estaban viendo lo que yo estábamos hablando. ¿Así? Ya, aquí. ¿Por qué creen ustedes que el cambio de energía en un ciclo es igual a 0? Porque regresa al mismo punto. Ajá. O sea, la cantidad energética que tiene es el mismo con el que inició. Entonces, por eso allí se va a ver o se va a entender o se va a denotar que, el cambio es igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, continuemos acá. Entonces, como esto es igual a 0, entonces yo puedo decir, mire, la misma cantidad de energía que me está entrando es la misma, menos la cantidad que me sale es igual a 0, o la cantidad de energía que me entra es igual a la cantidad de energía que me sale. En otras palabras, la energía simplemente se está convirtiendo de una forma en otra. Ejemplo, yo puedo tener energía potencial que luego la voy a convertir en energía cinética. Un ejemplo, eso es lo que sucede en una hidroeléctrica. Hay una caída muy alta, hay una altura muy pronunciada donde cae el agua, que es energía potencial, y al pasar el agua por un eje en una turbina, la convierte en energía mecánica y luego esa energía mecánica se convierte en energía eléctrica. Lo que me está indicando acá, la primera ley de la termodinámica del sistema cerrado, es que un tipo de energía se está convirtiendo en otro tipo de energía. O la energía que me está entrando, de alguna forma, me está saliendo de otra forma. ¿Listo? Entonces, conclusión, para un ciclo, la energía que entra es la misma energía que sale. O un tipo de energía que puede ser trabajo, se convirtió en calor, o un tipo de energía que es potencia, porque es energía por unidad de tiempo, por eso el punto acá, recuerden que el punto es por unidad de tiempo, me va a dar o me va a indicar que es potencia, que es kilojoule. Donde el trabajo se convierte en calor o donde el calor se convierte en trabajo. Eso es lo que indica la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica lo que me está indicando, lo que me está informando, es que un tipo de energía se está convirtiendo en otro tipo de energía. ¿Listo? Ok. Y encontramos entonces que esta es el balance o la ecuación que vamos a trabajar. Entonces, anoten aquí muy claro lo que le vamos a decir de aquí para abajo. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la ecuación que me indica la primera ley de la termodinámica en sistema cerrado? Caso particular, sistema cerrado. Q menos W igual a delta de energía. ¿Qué significa Q? Significa calor. Y es calor neto de entrada. ¿Qué indica este calor neto de entrada? Que el calor estoy asimilando o estoy suponiendo que todos los calores, todos los intercambios, tanto los que entran como los que salen, todos los que puedan haber, voy a indicar que el total está entrando. O sea que yo tengo muchos calores entrando, muchos calores saliendo, pero al final el total es positivo porque está entrando. Caso contrario, para el W, que voy a colocar W neto. La palabra neto significa que estoy teniendo en cuenta las diferentes sumas que hay alrededor de trabajo. Y estoy indicando que es W neto de salida. O sea, que el trabajo es mayor, el de salida, que el de entrada. Dicho de otra forma, y esto es el cambio de energía dentro de mi sistema. Dicho de otra forma, yo puedo reemplazar esto de la siguiente. Calor neto de entrada, pues va a ser todos los calores que entran menos todos los calores que salen, y es positivo porque el calor de entrada es mayor. Ahora vamos con el que está acá. W neto de salida. Entonces, W de salida es mayor que el W de entrada. Y es negativo, o sea, este negativo ya viene como tal
de la misma ecuación de la definición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo sé que de pronto pueden tener dudas. Bueno, vamos a ver, por aquí están escribiendo. Profe, disculpe, Dígame. en la diapositiva anterior, de relación Sí. de trabajo y calor en un ciclo, se repetía 2 veces lo de W neto de salida es igual a Q neto de entrada. No, no es que se repitiera, sino que uno tenía el punto. Una de las dos ecuaciones tenía el punto en la parte superior que indicaba que era por unidad de tiempo. Ah, ok, ya me di Esa es la cuenta. gran diferencia de allí. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Están a tiempo de preguntar? ¿Listo? Profesor, Dígame. una pregunta, en el W salida menos W entrada, usted dijo que era mayor el trabajo de entrada. No, es mayor el trabajo de salida. Por eso Vale. es que acá, mire que por eso es que en esta ecuación dice neto, salida, porque estamos indicando que es mayor el de salida y acá estamos indicando que es mayor el de entrada. Porque si todo estuviera entrando y nada estuviera saliendo, entonces no hubiese un diferencial. No hubiese un tipo de energía que se está convirtiendo en otro. Entonces, como una manera, como una referencia, calor de entrada positivo, calor de salida negativo, trabajo de entrada es mayor, en este caso, trabajo de entrada trabajo de salida es mayor y trabajo de salida es menor. Y en este caso, este negativo viene por definición de la ecuación. La ecuación ya viene definida así. Entonces le vamos a dar la clave como tal. Están indicando por acá que hay algunos que le está yendo la energía y todo. Bueno, vamos a avanzar para no quedarnos. Además que Rafa ahorita tiene una información para darle. Miren esta tabla. No la van a llenar todavía, no le vayan a mover nada. Les voy a explicar cómo funciona. Este es el típico problema o es el típico actividad que se pone en un parcial y es identificar si usted sabe utilizar o no la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistema cerrado. Entonces, vamos a ir al tablero para explicarlo. Aquí. Ok. Aquí tenemos ya la ecuación, perdón, ya tenemos la tabla. Y entonces, mire cómo se resuelve o cómo se trabaja o cómo se aplica. Entonces, yo sé que la ecuación de la primera ley de la termodinámica dice que Q de entrada menos W de salida es igual al delta de energía. Este es el resumen más o menos de lo que le están indicando allí. Entonces mire que la tabla le está indicando a usted entrada, salida, E1, E2, masa, E2 menos E1, pero por unidad de masa. ¿Ya? Entonces yo puedo decir Q de entrada menos W de salida es igual al delta de energía. ¿Listo? Ahora, vamos a indicar o vamos a hacer esta primera línea. Mire lo que nos está indicando la primera línea. Q de entrada en BTU 350. Entonces yo coloco 350 BTU. Este signo negativo, y esta es la clave para resolver este tipo de problemas, este signo negativo ya viene por definición, o sea, lo debo dejar sí o sí allí. Y dice W de salida, y el W de salida es, no lo tengo, es la incógnita, o sea, voy a colocarle aquí X, porque es la incógnita, ¿cierto? Y eso es igual a delta de E. ¿Cómo se define delta de E? ¿Alguien sabe cómo se define delta de E? E2 menos E1. Ajá. E2 menos E1, donde estos datos sí los tengo. Mire, acá me están dando E2 y E1. O sea, aquí sería 350 BTU menos X es igual a E2, que es 860 BTU menos E1,
que es 1020 BTU. O sea que yo puedo acomodar esto y decir, mire, esto es 350 BTU. Esto que está positivo lo paso negativo como menos 860 BTU. Y esto que está negativo lo paso positivo como 1020 BTU. Y eso es igual a X positivo. ¿Por qué? Porque pasó al otro lado con signo. ¿Cuánto les da esto a ustedes? ¿Alguien me puede indicar? 1520, ¿no? 1520 te dio. O sea, haciéndolo aquí a mente, o sea, no he usado la calculadora. Ah, ok. O sea, lo hiciste mentalmente. 510. 510. 510. 510. Entonces, ojo con la mente. Sí, Listo, no, porque entonces, es que me equivoqué con los signos y eran ese 60, es el no problema. 50. Eso es a lo que yo quiero llegar. Que este problema es muy básico, es una suma y una resta, pero a veces los signos, los signos de este negativo que viene por la ecuación, nos confunde, ¿cierto? Y nos puede jugar una mala pasada y este punto lo pudiéramos sacar malo simplemente porque no lo tuvimos en cuenta. Este no es el signo negativo, era este. Y luego se volvió positivo. ¿Listo? Entonces le dio 510. 510 BTU. Mire que si yo reemplazo acá 350 menos 510, porque así dice la ecuación menos 510, me da un signo negativo que es lo mismo que 860 menos 1020. Y de ahí sale esta ecuación. Ahora, si le preguntan esta que está acá, ¿cierto? De aquí sería 510. Y vamos a utilizar o vamos a calcular E2 menos E1. ¿Cómo puedo calcular E2 menos E1? ¿Alguien sabe cómo se calcula? Se multiplica por la masa. Si lo multiplico por la masa, ¿qué pasa? Divido la variación de la energía entre la masa y ya. Pero ¿cuál energía? ¿Qué tipo de energía? ¿Total o específica? Total, o sea, E2 menos E1, que es total, si la divido entre la masa, me va a dar específica. O sea, E2 menos E1 es igual a 860 BTU menos 1020 BTU dividido la masa, que la masa para este caso es 3 libra masa. O sea que esto es igual 860 menos 1020 dividido 3 me da menos, me confirman, menos 53,3 BTU sobre libra masa. ¿Le dio lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. De aquí sería Sí, profe. menos 53,3. Y aquí te dio 510 y ahí está. ¿Listo? Entonces, ya, ahora viene, ahora sí, ustedes ya pueden empezar a hacer las otras 4 que están en la tabla. Entonces, por favor, ya les voy a proyectar herramientas aquí. Llenen las otras 4 filas ahí mientras tanto. Ya tienen la clave. ¿Cómo se realiza? Profe, ¿puede dejar compartiendo el tablero? Sí, claro. Vamos a darle el tablero aquí. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero puede cambiar porque ya no le están pidiendo trabajo sino calor. Vayan haciéndolo. O sea, escribimos todo ahí. Sí, lo escriben en la diapositiva que tienen en este momento. Ahí pueden escribir, cogen lápiz o le doy una recomendación, cojan la letra T de texto y pueden escribir sin necesidad
los que tienen mala letra o algo. O sea, es una recomendación. Si no, texto y pueden escribir. Vamos a hacerle. A las y 15 paramos porque Rafa, voy a ver si Rafa está todavía. Sí, aquí está. Él les va a dar una información. Vamos a ver cómo van. Ok, gracias. Listo, ahí está. Eso es lo que va a explicar Rafael. Buenas tardes a todos, ¿cómo van? Listo, entonces para que él continúe bien, ya voy a cerrar la actividad. ¿Listo, jóvenes? Ya la voy a cerrar, entonces voy a en este momento a cerrarla. Carol, por favor, del enviar. Andrés Felipe Molinares, del enviar. Para que no quede en amarillo. Luis, Lucenit, Carlos Eduardo Estrella, del enviar. Daniel Marenco, del enviar. Jesús David Tapia, del enviar. Miguel Vázquez, del enviar en la parte inferior derecha. Porque ya voy a cerrarlo. Si no, no les queda registrado. Rina, Laura. Listo, voy a cerrarlo entonces. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, Rafa, ya puedes continuar. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, yo lo estaba viendo ahora. Sí. Sí. Oh, ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora lo que voy a hacer brevemente en estos últimos 10, 12 minutos antes de finalizar la clase es contextualizarles un poco acerca de cuál va a ser el enfoque que van a llevar el entregable 2, 3 y 4, que serían ya todo lo correspondiente al proyecto de escritura que tiene este curso de termodinámica 1. Entonces, ya ustedes hicieron un primer entregable acerca de un ensayo sobre el uso y aplicaciones de los fluidos supercríticos. En el transcurso ya de esta semana, más tardar el viernes, ya todos van a tener la retroalimentación por medio de Brightspace. La idea va a ser lo más personalizada posible, van a tener recomendaciones acerca de la manera como hicieron las citaciones, la coherencia, uso de los conectores en general. La idea de esto es más que todo que sepan cuáles son sus habilidades y debilidades y fortalezas en el ámbito de la escritura de artículos académicos. Entonces, como tal, en esta asignatura se propone un proyecto, el cual, pues, para darles un contexto, igual también se les va a hacer llegar un video donde trate este tema, se les va a dar toda la información contextualizándolos más sobre el tema. Pero ustedes saben que a partir de todos los procesos de industrialización que se vienen viviendo en la sociedad después de la segunda revolución industrial, y es la intensificación que tuvieron estos en el siglo pasado, ahora también estamos ante un panorama de pandemia. La pandemia también tuvo unas repercusiones económicas, sociales, ambientales, en las cuales la ingeniería tiene mucho que ver. Entonces,
todo esto ha traído una serie de efectos negativos que podemos ver. O sea, aquí les puedo mencionar solamente algunos: el aumento de la temperatura global del planeta, islas de plástico que ya tienen tamaño de un continente completo, y en general una limitante que es real de recursos que tenemos hasta la fecha, y también un déficit energético en el cual en las próximas décadas va a ser más que notable. Entonces, a raíz de todos estos efectos negativos que ha tenido, por decirlo de alguna manera, la actividad humana, entonces la idea es que ustedes desde su rol como estudiante de tercero, cuarto, quinto semestre, sexto semestre, me imagino que es como el rango de tercero a quinto semestre, es como el rango de los estudiantes que ven esta asignatura de termodinámica 1, o no sé si hay alguno todavía de séptimo, octavo, pero en general eh, la idea es que ustedes, como desde su rol como estudiante, puedan aportar soluciones a una problemática, o que ustedes van a seleccionar. Ya les voy a dar más información, y vamos a dividir este proceso en 3 fases, que son las que vamos a establecer acá. Entonces, que el entregable 2, que es el que va a tener como fecha límite para el 2 de octubre, es el desarrollo del estado del arte con respecto al tema. Ya les voy a mostrar la guía, que van a tener un material que les he preparado para digamos, orientarlos un poco en el desarrollo de esta fase. También luego, una segunda fase que va a ser el estado de la técnica, que va a tener una fecha hasta el 30 de octubre, y luego un análisis termoeconómico que va a tener fecha de entrega 27 de noviembre. La idea es que en este último entregable, pues también coloquen los anteriores, o sea, sea un documento ya completo donde esté toda la información. Eso posteriormente se les va a dar información. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del proyecto? Bueno, primero es que ustedes deben de buscar algún reto que nos ha dejado la pandemia del COVID-19, pero como les digo, estos problemas que se han surgido a partir de la pandemia no vienen de la pandemia como tal, sino que vienen desde hace mucho antes. El uso de, por ejemplo, los refrigerantes utilizados en sistemas de refrigeración que son altamente contaminantes. En general, la contaminación de los océanos por plásticos, en general, que nos ha dejado, pero en temas de contaminación y afectación al medio ambiente. ¿Listo? Son como los 2 focos en los cuales vamos a ir trabajando. Entonces, la idea es que deben sustentar todos estos retos con base a información científica. Entonces, vamos a hacer uso de los gestores bibliográficos. Ya hemos visto cómo podemos utilizar Mendeley para facilitar la gestión de recursos bibliográficos. Pero más allá del uso de Mendeley, también la idea es que utilicen gestores de búsqueda con información, digamos, un poco más técnica, ya sea Scopus, Web of Science, Google Scholar, que no busquen como soporte algo que alguien escribió en Rincón del Vago o Yahoo Respuestas o Wikipedia. La idea es que de alguna u otra forma ustedes con este proyecto hagan cálculos. En su momento lo harán, no quiere decir que en las 3 fases van a hacer algún tipo de cálculo. Y van a ser los entregables tal cual como los hemos manejado, grupos de 3 con los planes que ya ustedes han establecido. Entonces, ojo con el tema del plagio. No puede haber 2 proyectos iguales. Cada proyecto, aunque quizás aborden la misma problemática, digamos, es muy complicado que ambos grupos lleguen a la misma solución. Entonces, al final el formato del documento debe tener un máximo de 10 hojas. Entonces ya ustedes van deduciendo que estas fases tampoco es que en el estado del arte van a tener una extensión de 30 páginas y el otro 40, no. Muy probablemente en el estado del arte se lleven 2, 3 páginas, en el estado de la técnica también 2, 3 páginas, y en el otro también, a lo mucho 4.
Entonces, teniendo en cuenta esto, acá les he desarrollado una guía para que se facilite un poco el proceso de elaboración del estado del arte. No lo vamos a leer ahora mismo porque esto igual se les va a hacer llegar al correo. Pero digo, por el Brightspace se le va a proporcionar esta información. Pero un poco acerca de la programación, el día de hoy ya se les va a enviar todo esto. Pero quería aprovechar este espacio de la clase magistral para presentarles un poco cuáles son los componentes de esta guía. Entonces, inicialmente, una breve definición de lo que es un estado del arte, porque generalmente cuando uno le dicen estado del arte, uno no llega o sea, cuando es la primera vez que uno lo va a elaborar, usualmente se generan confusiones. Uno puede buscar en internet y hay personas que lo establecen de una manera. Puede haber confusión acerca de qué es un estado del arte. Entonces, es básicamente, o sea, si yo se los pudiera resumir qué es el estado del arte, es un documento, un texto en donde ustedes recopilan información, pero más allá de recopilar información, ustedes están tratando de buscar cuál es el grado de conocimiento que se ha desarrollado acerca de una temática de interés. ¿Esto con qué objetivo se hace? Eso se hace de tal manera de que, por ejemplo, ya hay 60 publicaciones que han hablado sobre la eficiencia de un equipo y ya esa eficiencia está más que probada. Entonces tú vas a hacer un trabajo sobre la eficiencia de ese mismo equipo. Entonces tú lo que haces es ver qué se ha hecho hasta ahora para ver dónde tú podrías aportar algo más. Porque no tiene sentido de que tú, digamos, gastes 1, 2, 3 años de investigación, supongamos en un caso ya una investigación más seria, por algo que ya está más que comprobado. Entonces, para esto esa es la importancia del estado del arte. Entonces, acá se muestran los lineamientos. Lo principal, seleccionar una temática de investigación. Importante tener claro cuál es la temática. De ahí a que ustedes deben tener claro cuál es el problema que quieren solucionar. Establecer un periodo de tiempo. Normalmente los estados del arte se hacen 3, 4 publicaciones realizadas en los últimos 5 años, 10 años, dependiendo de qué tan extenso quiera ser el estado del arte o qué tanta información se encuentre sobre una temática. No todos los temas son iguales. Y bueno, aquí se muestra un ejemplo también de identificar palabras claves, pero más allá de, aquí está, pues digamos, en qué consiste cada uno de estos puntos, pero yo les he traído también en la guía un ejemplo sobre una investigación que yo estaba realizando. Y bueno, supongamos que yo quiero tratar el tema diseño de sistemas de climatización híbridos para generar confort térmico en recintos educativos semiabiertos para climas tropicales. Así como esto, ustedes pueden estar en búsqueda de cómo yo puedo reutilizar plástico para evitar que no se vaya tanto a los océanos, o cómo yo puedo reutilizar el plástico de las mascarillas, por ejemplo. Cómo yo puedo usar esos materiales para darle un valor agregado. En general, muchos temas pueden desarrollar. Entonces yo acá selecciono un periodo de tiempo desde el 2010 hasta la fecha y las palabras claves usualmente uno los establece dependiendo del tema. Como yo quiero sistemas de climatización híbrido, yo aquí establezco sistemas de climatización híbrido, confort térmico, recintos semiabiertos y climas tropicales. ¿Por qué este paso es tan importante, el de las palabras claves? Porque usualmente uno a partir de acá es que empieza la búsqueda en los gestores como Scopus, Web of Science, Google Scholar. Si ustedes no tienen claro las palabras claves de su investigación, muy probablemente no van a llegar a documentos relevantes. Luego, esto no va en el documento, estos son pasos previos para que ustedes lo redacten o lo puedan hacer. Se recomienda hacer esta tabla, un cuadro del estado del arte,
Entonces yo acá les coloco un formato, pero en general ustedes pueden utilizar cualquiera. La idea es que ustedes coloquen sus fuentes, lo que vayan encontrando, y las ideas centrales, los objetivos, los argumentos del texto, los resultados y las conclusiones. ¿Qué es lo que realmente es importante? Que ustedes hagan una lectura crítica de esos documentos que vayan encontrando de acuerdo a los criterios de búsqueda que ya ustedes establecieron, de tal manera de que logren encontrar información que sea de verdad relevante a su investigación. ¿Listo? Entonces, acá el número de documentos es libre, pero la idea es que logren de verdad hacer una búsqueda crítica acerca del problema. Y luego, acá están como los componentes. En general, ustedes lo que hacen es un texto que va a tener una introducción, desarrollo, conclusión y sus referencias. Entonces, acá ya no nos da tiempo en la clase de hoy para presentarles esto, pero acá yo les coloco un ejemplo de un breve estado del arte. En realidad lo simplifiqué al máximo porque la idea era como tal mostrarles cuáles son los componentes que debe haber en cada párrafo. Pero no quiere decir que este debe ser el número de párrafos en el cual debe tener su documento, puede tener más. Entonces, acá yo les coloco, simplemente les menciono que es el mismo tema que les estaba hablando ahorita. Acá lo desarrollo. Entonces, cuando yo le coloque esto cuando vean esto en rojo, tengan en cuenta que entre paréntesis, estos componentes deben estar. Debe estar el tema de investigación, la pregunta, los objetivos general, el específico, número de publicaciones encontradas, en qué periodo, cómo caracterizaron los resultados, que planteen los resultados importantes. ¿Listo? ¿Qué es importante también? Acá también van a tener acceso a la rúbrica con la que se va a evaluar este entregable. Importante, y ya con esto finalizo. Esto no es lo que no es un estado del arte, ténganlo presente. No es un resumen de cada texto, no es copiar textualmente los fragmentos del texto, no es simplemente colocar información y no referenciarla, y no se referencia, digamos, solamente porque, no, yo quiero tener 20 citas en mi estado del arte, no. Tú puedes tener un estado del arte perfectamente con 4 citas, pero que sean muy importantes o muy relevantes. Y se debe ser objetivo al momento de identificar los textos de interés para la investigación. Entonces, para resolver, digamos, inquietudes que vayan surgiendo a partir del estado del arte, les recomiendo hacer uso del foro que se abrió en el Brightspace. Yo voy a estar atento a los temas que vayan surgiendo, que la idea es que los tratemos entre todos, que se vayan generando dudas de carácter colectivo. Y si tienen dudas muy específicas, pues pueden comunicarse ya sea por Telegram. Si es una duda muy puntual, se las respondo. Si es algo que requiere quizá un poco más de cuidado en los horarios de atención. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre lo que acabo de mencionar. O sea, tenemos que escoger un tema sobre una problemática del medio ambiente y con eso realizamos estado de arte. No tiene que estar relacionado con la temática del entregable anterior. No, no tiene que, No. no. No, porque la idea de la anterior era hacer un ejercicio de referenciación. O sea, de que puedan utilizar la referenciación. Y era para la excusa para crear sus equipos de trabajo. Ya están los equipos de trabajo, ya van a empezar a trabajar de aquí en adelante. Y ahorita sí van a empezar a ver el tema, qué temas les gustaría trabajar. Y ahí están las indicaciones sobre lo que debe llevar ese estado del arte. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una pregunta con referente a la entrega final de 10 páginas. ¿Entre esas 10 páginas tienen que estar incluidas las de referencia o 10 páginas de texto y una adicional de referencia? Bueno, esa es una buena pregunta.
¿Cómo vuelve? ¿Si tiene qué? Que si la entrega final del texto, que es 10 páginas, tiene que ser 10 páginas de texto y una adicional de referencias, o entre esas 10 páginas, al menos una tiene que ser la de referencia. Yo creería allí que sería 10 de texto fuera de referencias, porque, a ver, ¿qué ha sucedido? Las veces pasadas nos han dicho que eran 3 páginas y ya una página era de referencias, por ejemplo, por la forma como lo referencia el sistema. Entonces podríamos analizar, creería que sería 10 libres de referencias. Listo, pues. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Profe, o sea, ¿todo el texto debe ser en formato APA o nada más referencias? IEEE, perdón. IEEE, las referencias. APA, pues, o sea, digamos las márgenes y todo, y el tipo de letra, el tipo de fuente, ya está establecido allí, ahí en el documento que se les envía. O sea, pero se cita y se referencia en IEEE siempre. O sea, eso es IEEE, todo. Ajá. IEEE, exacto. Recuerde que el gestor de referencias, con solo cambiarlo de uno a otro, se le hace los cambios. Listo, jóvenes. No sé si haya una pregunta urgente o algo, pues ya se nos acabó el tiempo. Igual va a estar abierto el foro, igual va a estar hasta el 2 de octubre para el primer entregable y va a estar montado en el catálogo la información que acaba de decir Rafael.